Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.soy, agencia digital y de contenido. Los Dioses del Marketing. Continuamos en Los Dioses Responden, esos pequeños programas que acompañan a los dioses del marketing, en los cuales podemos alargarnos un poco más con nuestros invitados. Bobia, ¿qué opinas del programa que acaba de terminar? Sumamente interesante, revelador. Eso es todo, cabrón. No, está muy padre, o sea, hay muchas cosas. Me gusta mucho la evolución que ha tenido la manera de reconocer la creatividad. O sea, ya no es la parte artística. O sea, yo siempre he dicho que hacer un comercial o hacer publicidad tiene un grado muy, muy fuerte, si no de arte, de emoción. Pero el evaluarlo como se evaluaba antes, pues no sirve absolutamente de nada. Ni para el cliente, ni para la marca, ni para el medio, ni para el mercado, ni para nadie, ¿no? Si usted quiere escuchar en bonito lo que acaba de decir Bobia, solo escuche el capítulo anterior. Bruno Cicero, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos acá bien contentos hablando, sí, de los premios. Y mira, la verdad es que en este foro hemos criticado duro los premios. Eso nada más es para los amigos, estarse envidiosos, como no mira, tienen ninguno. Tú eres mejor que yo. No, tú eres mucho mejor que yo. Pero lo que nos has explicado demuestra cómo la industria tiene la necesidad de ir cambiando, ¿no? De no ya solamente hacer premios entre amiguitos. Totalmente. Y parte también de lo que mencionas es lo que buscamos en el espíritu de estos premios, hacerlo de verdad, que la barrera de entrada prácticamente no exista. Basta subir tu nominación, tu candidatura, elegir la categoría por la que te quieres contender y listo. No, pero además entiendo que cuando ves el resultado, no es... Híjole, es que yo Espera. No cuesta. No cuesta. ¿Cómo? No cuesta. No cuesta. ¿Cómo no dijiste eso? No tengo que ser socio de una asociación. De ni la nada. Asociación Nacional de O Publicistas de YouTube. No cuesta. La Cube. No, sería la ¿Cómo que es? ANAPI. La NAPIT. Exacto, los premios de la NAPIT. De la Napit. Oye, nos dejaste boquiabiertos y a Bobia bastante impactado con el tema de la carrera que elegiste, que entendemos que es matemático. Correcto. Soy matemático aplicado, así se llama la carrera. Asumo que tu familia está llena de científicos y personas metidísimas en el tema analítico. Mi padre es abogado y es la razón principal por la que yo elegí estudiar matemáticas. Para hacerlo enojar. No, básicamente para no estar en el ser abogado. despacho. No, Exacto, estaba claro para- que no quería ser abogado. Mi madre estudió medicina, sin embargo nunca ejerció. Mi hermano es más culpable de todo esto porque él es mayor, él tiene 3 años más que yo. Entonces, cuando yo estaba a la mitad de la prepa, iniciando la prepa, él estaba iniciando una doble carrera, economía y administración. Entonces, cuando yo salgo de la prepa, fue el clásico momento en el que, por supuesto, nadie tiene ni idea de qué quiere estudiar y nadie quiere hacer Y de la urge, vida. rapidito. Sin embargo, urge y tienes por ahí al profesor que te dice, pero si tú eres súper bueno con los números, yo me iba a estudiar administración de empresas con todos mis amigos. Y sin embargo, de eso de que te están picando y dicen, ¿en serio? ¿Eso es lo que vas a hacer? Tan bueno que eres tú para sumar. Entonces yo fue el momento en el que dije, así, pues voy a ir a estudiar matemáticas. Y me la cobró la vida. Fueron 5 años muy duros. Oye, pregunta, cuando tú decides estudiar matemáticas, ¿qué querías ser cuando acabaras de estudiar matemáticas? No tenía ni la menor idea. Ahora, te voy a decir ¿Quién algo. es? Qué increíble. Te voy a decir Balazo algo. en un pie, güey, además, o sea... Te voy a decir algo interesante. De nuevo, les acabo de confesar una verdad, que es que yo fui ahí porque me picaron el orgullo. Me dijeron, Ok. tienes que hacer algo con lo que supuestamente tienes de talento. Tu gift. Ajá. Por supuesto, les puedo anticipar que cuando yo llego, estudié en el ITAM, cuando yo llego al ITAM, en esos entonces que, perdón, voy a hacer un pequeño comentario polémico, el ITAM ya no es lo que era antes. Eso entiendo, ¿no? Vale. Pero en esos entonces, O sigue cobrando igual, ¿no? creo que más. O más, ¿no? Sí. Creo que más. Pero por ahí hubo quejas de salud mental y cambiaron las cosas. Pero bueno, entonces en esos entonces yo llegué, obviamente, sintiéndome el dios de la matemática. Y en ese examen que hacen clasificatorio para ver si vas directo a las materias curriculares o si mejor te pasan un poco por el 1-1 A las de rueditas. matemáticas, a las rueditas y a los palitos, me fui pero directo a las rueditas y a los palitos, ¿no? Entonces fue el primer golpe de realidad que yo No eras recibo. tan bueno. No era nada bueno. Venía de una escuela que me hacía pensar que era bueno. Pero llego O sea, a... ¿eras el menos malo de tu salón? Pues era el menos ¿Alumno? malo del ITAM. No, o sea, yo... Y luego, acabando ese primer curso introductorio, Oye, pero tuve qué que fuerte. suplicar que me pasaran.
Entonces sí fueron años duros, pero al final un poco quizá esto de lo que les venía hablando de ese deseo que siempre tengo de seguir aprendiendo, de terminar lo que se inicia y todo esto es un poco con constancia y disciplina. Terminé y no solo eso, sino me titulé y también es algo complicado, porque en el ITAM solo en esos entonces, creo que ahora ya hay otros mecanismos, solo podías acceder a la titulación con una tesis y hacer una tesis de matemático. No, pues es algo, ¿De qué es tu tesis? mi tesis, para no meternos en El demasiados 7 como número de suerte, ¿no? exacto. ¿Por qué se hace un deseo a las 11:11? No, la realidad de las cosas. O sea, te creímos, ¿eh? Lo que me digas, digo. Sale, güey. Dinos. De estadística, supongo. La realidad de las deberían de haberse visto su cara. Por Te suerte, creímos por los cierto, tres, güey, así de. Pero bueno, no quiero entrar demasiado en tema, pero es sobre la teoría del caos. Es sobre una aplicación, aplicaciones sobre teoremas de población, un teorema que se puede aplicar a temas económicos, a temas poblacionales, que ejemplifica la teoría del caos. A palabras llanas, como un pequeño cambio. ¿Vieron la clásica película del efecto mariposa? Tal cual es eso. Como si te sales un poquitito de un cierto valor o de un cierto camino, en el largo plazo acabas en otro lugar, ¿no? Esa es básicamente la historia, y aplicado a población, pues es esto. Si estás controlando una población de conejos y fallas un poquito, de pronto vas a tener incontrolable los conejos. O si tienes un tema económico, vas a entrar a puntos estables. O sea, son cosas relacionadas a eso. Te quiero hacer una 400 pregunta conejos. aprovechando, porque no conozco muchos matemáticos. De hecho, eres el único que conozco. Ya sé que estos me van a ver. matemáticas. Ahí te va. Sí, no. El matemático asumo yo que es una persona sumamente racional. ¿Cabe Dios en la mente de un matemático? Yo soy completamente ateo. ¡Ándale! Oye, Bobia, ¿qué te está pasando? Bobia, ¿qué comiste y qué profundo? ¿Por qué ¿Sabes? esto es de marketing? Yo lo sé. Bueno, pero Dios es una gran marca. A ver, yo Con un corporativo o sea, brutal. fui formado toda mi vida en una escuela religiosa, y de pronto llego a esto. Mi mundo y la percepción que yo tengo cosmológica cambiaron. Y a tu pregunta, la realidad de las cosas es que sí hay matemáticos, sí hay científicos, y también de nuevo muy respetables, pero no, yo me inclino al simplemente no creer en esto, y tengo muchas razones para no hacerlo. No, pero- cuando me hablaste de la teoría del caos, ahí fui dije, claro, pues me estás hablando, no hay destino. O sea, hay probabilidades, y hay, pues si haces esto, pasa esto, y si haces esto, pues pasa esto. Nada de Me ya, interesa. ok. Sí, o sea, ¿Cómo llegaste a Yo esa me relación? entendí, es mi pregunta, es mi programa, pregunto lo que se me da la gana. vemos que en tu Si a alguien no cara le gusta, cámbienle. adentro hay una buena idea, pero no salió. No importa. No salió a yo, flote. yo me entendí. Correo electrónico dioses@genio.fm. Cuando vas avanzando la carrera en el terreno de... ¿Qué es? ¿Licenciatura en matemáticas? Es correcto. Matemáticas aplicadas se llama. Matemáticas aplicadas. Asumo que como en muchas otras carreras inicias con 10, 15 compañeros y el final pues ya nada más acaban ahí 3 así, cric, cric, ¿no? Pero una pregunta que hizo Bobia que sí me gustaría retomar es el tema de... el resto de las personas que van desertando en el tema de las matemáticas, ¿es porque se les hace complicado o porque probablemente el campo de trabajo que a simple vista existe es como complicadón? Limitado. Limitado. Me voy a regresar a una pregunta que me hicieron de qué quería hacer yo cuando fuera matemático hacia el final. La respuesta sigue siendo la misma, no tenía ni idea. Pero quiero que también se entienda el por qué una persona en ese entonces y todavía al día de hoy estudia una carrera como matemáticas. Y la realidad de las cosas es que no te prepara para una profesión particular. Piénsenlo como si simplemente te cambiaran otro sistema operativo. Piensas de forma distinta. Entonces, esa es la realidad de un matemático. Por eso les decía, a mí no me pongan a hacer cuentas mentales ahorita, porque voy a ser igual o menos lento, o menos rápido, perdón, que ustedes, o que cualquier persona normal. No me pongan a hacer una integral porque no me acuerdo. No va por ahí. Pero simplemente tengo otro tipo de pensamiento instalado, mucho más lógico, más analítico. Eso es lo que construye Pero entonces esta tú carrera. es como una precarrera. No. En definitiva es una carrera, es una licenciatura. O sea, vamos, tú de un matemático que sale de estudiar matemático, ¿dónde busca chamba? Justo a eso iba, ¿no? Entonces, a tu pregunta, ¿qué pasa con los que desiertan? O sea, se salen de la carrera. Normalmente es por un tema de complejidad. Estudian Es comunicaciones. por un tema de complejidad. En ese entonces, insisto, el ITAM, y vuelvo a ser enfático, en ese entonces era sumamente duro, ¿no? Y la diferencia también era...
yo también les puedo ser muy honesto. Había un momento de elegir. Podía ser aquella persona que sacaba 6 y 7, pero tenía vida. O podía ser esa persona que aspiraba al 7, 8, 9 y 10 ya era casi intocable. Y te tenías que matar todos los días en una biblioteca. Yo, por supuesto, elegí, voy a hacer 6 y 7 y voy a tener una vida, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Había gente que de todas formas no soportaba este ritmo y la verdad de las cosas es que es muy entendible. Yo tuve muchos momentos en los que dije, ya no más, pero siempre he tenido más bien esta idea de lo que se inicia se termina, ¿no? Ahora, ¿qué hace un matemático después? La realidad de las cosas es que te abres un abanico inmenso. ¿Por qué? Porque, de nuevo, los números están en todos lados. Yo acabo en publicidad. Quizás soy de los pocos que acabaron hacia allá, pero normalmente suelen estar mucho más en el área financiera, en el área de banco, ¿Ciencias? En economía, en ciencias. Muchos tienen muy mentalizado que lo suyo es investigación, entonces a lo Big Bang Theory se ponen a investigar. Obviamente muchos se van hacia el área de programación y sistemas. ¿Por qué? Porque uno siendo matemático a la hora de tener, digamos que todas estas herramientas bajo el cinturón, un brinco hacia una profesión de economía, un brinco hacia una profesión de sistemas o un brinco hacia una profesión de ingeniería es sumamente fácil. Que Y es no es lo una mismo mera que actuario, ¿verdad? especialización, ¿no? Nada que ver con la actuaría. La actuaría es una especialización del área de matemáticas que se va mucho más. Es un matemático especializado en riesgo. Esa es Que la tiene actuaría. chamba en una asegurada. Vamos, es mucho más. En un Pero banco. Es que es impresionante cómo lo explicas, porque se supone que la universidad debería enseñarte a pensar, Eso. a tener un modelo de pensamiento diferente. Totalmente. Estudies No lo que a una estudies. profesión, porque entonces es un Te tecnológico. cierra las posibilidades. Ajá, porque o sea. sales siendo, voy a inventar, ¿no? Pues sales siendo médico y eres médico y se acaba, ¿no? El matemático tiene estas cartas, este universo abierto que justo te permitía irte a mover a otro lugar. Sin duda el matemático difícilmente iba a ser médico o abogado, cosas que son medianamente un tanto más específicas, pero todo lo demás se vuelve, digamos que, accesible. Nos decía hace poco acá un historiador justo eso, que Zunzunegui. Zunzunegui, sí. Juan Miguel Zunzunegui, porque me equivoqué en el nombre y me funaron. Siempre se equivocan Bueno, con los nombres. Pero en fin, Con el mío no, ¿Qué con el mío. te puedo decir, cabrón? nos decía él que el pensamiento crítico ya no está de moda en las universidades. O sea, que ya nadie quiere pensamiento crítico, todo el mundo quiere que le enseñen una profesión. Un ¿no? oficio. Un oficio, lo cual pues disminuye el valor de lo que uno tendría que ir a aprender a la universidad. Claro, y a ver, pero es que esta conversación nos puede dar para mucho más, porque es hacerte la pregunta de cuál es el futuro de la educación y cómo debe de ser y si debe de existir. Yo personalmente pienso que lo que entendemos hoy como un concepto universitario va a cambiar radicalmente en los próximos 10 años. Uy, estás metiéndote Y en un vas terreno. a pagar más, güey. No, y no voy a vas a y ahorrar. voy a preguntar. No vas a ahorrar. Es que usualmente Bobby aquí pregunta. No Pero es que él fue matemático. Aquí pregunta lo siguiente. te voy a explicar el por qué. No, ya pregunta No, directo. ya, No hombre. expliques tu rollo. Tiene una razón de ser. Cuando yo salí de la universidad, yo llego a una casa productora, yo estudié comunicaciones, y entonces llego a la casa productora y le pregunto al que diseñaba, oye, ¿tú qué estudiaste? No, pues yo veterinario. Puta, ¿y tú? No, yo administrador de empresas. ¿Y tú? No, yo no estudié. Y así me pasó 10 años. En las agencias, en aquella época, en una agencia de publicidad, el grueso de la gente era otra cosa. Entonces, yo mi pleito que les decía hoy es, yo tengo 2 chavitos de 13 años a los que les digo, es que a lo mejor no es necesario ir a la universidad. Hay 1000 maneras más de que te desarrolles profesionalmente en la vida y no necesariamente en una universidad. Entiendo y vamos, la pregunta contigo era, ¿tú crees que podrías haber llegado a donde llegaste sin estudiar lo que estudiaste en una universidad? Definitivamente no. En el momento de mi vida, no. Porque recordemos que yo les hablaba de 2006, ¿no? La mitad de los 2000. Básicamente estaba en su pico más alto todo el boom de maestrías, de MBAs, ¿no? Entonces era el pico del titulismo. Ok. Si no tenías un título, nadie te contrataba. Acceder y me refiero, por ejemplo, a todas las compañías en las que yo tuve la suerte Corporativos, claro. de desarrollarme, llamaba la atención el título. Por supuesto que llamaba. Yo sigo diciendo que todo el camino profesional que he tenido se lo debo indudablemente a que yo tengo un título de matemático. No, claro. Yo puedo No, decir lo soy- que quieras, menos que eres tonto. Soy ese bicho raro Claro. que tengo un título de matemático y luego hice una maestría la cual no la suelo evitar, pero no me gusta tampoco ese titulismo. Pero luego hice una maestría, ¿no? De economía y negocios. Así que tengo el título y la maestría. En ese momento era vital
Era muy difícil. Hay quien lo hizo, ¿no? Porque venía construyendo el camino, Sí. muchos casos como los que mencionas en agencias. Hay quien lo hizo, pero era un camino difícil. Ahora, eso sucedió hace 20 años. Estoy convencido y la verdad es que quizá a ustedes también les ha pasado que algún amigo, primo, familiar, lo que sea, llega y les vende el clásico paquete de seguros de inversión para la educación de tus hijos. Yo siempre les digo, no gracias. Los escucho y les digo no gracias y les explico por qué el no gracias. Y es como, ¿por qué voy a poner a invertir mi dinero en mi hija mayor tiene 4 años y mi hijo menor tiene 1 año? En 10, 15 años, de verdad te lo digo, no va a existir esa escuela que tú esperas que yo ahorre para pagarle. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo claramente, ¿no? En tecnología y en medios, hoy, la verdad, aprende uno más rápido, al ritmo que quiere y lo que quiere, sentado en su sillón. ¿Sabes? Ese es mi punto. Ahora, la realidad de las cosas es que eso es peligroso, es un pensamiento peligroso, porque tendríamos que regresar cientos de años hacia atrás, hacia el concepto de la universidad, casi que al diálogo socrático del interactuar con personas. Sí, del diferenciarte porque yo sé X y Claro, más que el otro, ¿no? pero eso, en mi visión, es que entonces las universidades como las entendemos y los centros de educación como los entendemos tienen que cambiar. Claro. No debería de ser su fin último el enseñarte. Debería de ser debatir y comunicar. Un espacio de debate. Un espacio de debate. ¿Qué es lo que nos hace falta? Pero entonces tú ves factible que ¿Pago tú... o no pago? que no, ¿Suspendo güey, porque el además- seguro? No, porque además ya pagué, güey. No, el punto es, tu sucesor posiblemente no es alguien tan estudiado como tú o tendrá que ser mucho más estudiado que tú. No, pero totalmente, y lo veo en los equipos que tengo y que tendré y que tuve. Ya en esos equipos, en esas generaciones, ya hay mucho más diversidad, mucho más distintos caminos educativos, distintos niveles de universidades, distintas carreras, truncadas, no truncadas. Porque Experiencia, ¿no? Porque eso no te hace capaz o no capaz. Al final de cuentas, lo que sea que te hayas aprendido en la universidad, vas a llegar a la agencia de medios y lo vas a tener que reaprender. ¿Dirías que el titulismo ya no está de moda? El titulismo ya no está de moda y se ve en las universidades de Ivy League. Hay mucha literatura alrededor de cómo las universidades de Ivy League están batallando para reclutar y basta métete a Harvard y vas a ver la cantidad de oferta de cursos digitales que tienen porque ya no salen las cuentas. Ya hay becas como en la Unitec. Que antes estabas la recomendación de la familia de Abolengo y todos estos rollos, Claro, ¿no? claro. Oye, pero vamos, mi pregunta, porque el pleito Y con va la estos... última pregunta, Sí, la mi última pregunta. pleito con estos es que les digo, a ver, una cosa es no ir a la universidad y otra cosa es no prepararte. Son cosas completamente diferentes. Total. ¿No? El punto es que tú hoy cómo contratas a alguien, por skills, por currículum, por educación, por experiencia, por... Mira, nosotros al final de cuentas el proceso que usualmente seguimos versa de normalmente evaluar 4 dimensiones, ¿no? Una es qué tanto es compatible con la cultura de trabajo que hay dentro de la empresa y eso no es tan subjetivo, más bien verse en cosas bastante de sentido común, colaboración, tolerancia, empatía, tolerancia al cambio y este tipo de factores. Otro tipo es aptitudes de liderazgo, que también son medianamente un poco lo mismo. Y el otro es más proceso mental. ¿Cómo piensa esa persona? Wow. ¿Cómo si se enfrenta a un problema, cómo lo resuelve? ¿Cómo? Cosa que en la escuela no te enseñan, ¿no? Pues no, en la escuela te enseñan a cantar la canción, Claro. a memorizar, ¿no? De nuevo, al menos así me tocó. Y por eso cuando llegué a una universidad a aprender matemáticas, casi me echan a golpes, porque yo yo era una persona de 9 y 10 en toda mi escuela básica y superior. Llego a una universidad en toda regla, a una carrera en toda regla, y me dijeron, ¿qué crees? Por ahí no iba. Entonces sí fue un golpe de realidad que también me lleva a pensar en mis hijos y en mi hija, es decir, en definitiva, por ahí no va. Mi hija ahorita está en un Montessori, de nuevo, cada quien lo suyo. No es que esté diciendo que el Montessori es la realidad. Es la realidad mientras compro tiempo y veo si la educación cambia. ¿Para dónde va la cosa? Y veo para dónde vamos. Qué maravilla. Wow, Revelador qué para mí. interesante, ¿eh? Ay, me Qué tranquilizas. maravilla. Muy, Sí. muy buena plática, ¿eh? Muy buena plática. Bueno, hemos terminado este capítulo con Bruno Cicero. Con Bruno Cicero. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡Lo dije bien! ¡No soy un imbécil! Si eres un imbécil. Ah, bueno, sí, Pero pero, lo dijiste pero bien. lo dijiste bien. Pero lo logré bien una vez. Head of Agencies Hispanoamérica de Google México. La verdad es que conocer más de la persona hace que pues todos los especialistas y la gente que nos escucha sepan pues más con quién estamos hablando, ¿no? Así que solo falta uno más. Y ¿Listo ya. con tu pregunta? Y ya, estamos listos. Listo. Vamos y venimos. Los dioses del marketing.
Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.soy, agencia digital y de contenidos.